Saludo desde Roma, Italia, para todos ustedes. ¿Sabes tú cómo se escribió el Viejo Testamento? ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? ¿Sabes tú quién fue Esdras? ¿Cuál fue el primer idioma que se tradujo la Biblia? ¿Sabes tú cuál es la Septuaginta? ¿Qué es? Hoy tendremos muchos detalles sobre eso, citas bíblicas, sobre cómo se escribió la Biblia. Saber la respuesta, tiene que quedarte. Tiene que suscribirte si es la primera vez. Activa la campanita, obviamente. Bendito sea Dios. Mi nombre es Dionis. Soy Dionis. Bendiciones desde Roma, Italia. Bien, aquí estoy al junto del clon. Él es el clon, él. Yo soy el original, para que no se equivoquen. Así es. Te invitamos a que estos videos que tenemos aquí en las redes, tú lo veas todos, claro, y nos ayude a compartir. Suscríbete. Así es. Bien, saludo desde Roma, como dijimos. Él es el clon, él. No, yo soy el original, es el clon, es él. El libro más antiguo de la Biblia es Job. No es Génesis, es Job. Es que los libros no están consecutivamente. El libro de Job se escribió antes Pentateuco. O sea, el Pentateuco son los primeros 5 libros de Moisés. 1500 años, digamos, antes de Jesús. A Moisés se le atribuye los 5 primeros libros. No tenían las posibilidades ellos de las escrituras. Entonces, ¿cómo era la persona que sabían de la Biblia? Se les transmitía de boca en boca. De boca en boca. A Adán se la transmitía, dijimos, a sus hijos, sus nietos y así. Y se continuamos. Los egipcios hicieron arcaica las escrituras, la escribieron así. Sus medios, y se desarrollaron los jeroglíficos. Esos jeroglíficos, de esto aprendió Moisés a escribir. Eso está en Hechos, libro de los Hechos 7:22. Dice así: Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en la palabra y hechos. A la edad de 80 años, 7:22, Moisés recibió la primera escritura sagradas en 2 tablas de piedras escritas con los mismos dedos de Dios, incluyendo el Santo Sábado. Tabla de piedra escrita por el dedo de Dios, no de Moisés. Se le llamó tabla del testimonio. Era la primera escritura que tenía el pueblo de Israel. Así es, los 10 mandamientos. Déjame hablar. ¿Por qué él no me deja hablar? No. La gente me lo han dicho en la calle, que él no me deja hablar. Así no puede ser. Es que el pie, yo creo que este clon quiere privar el maestro, qué sé yo, no lo sé. Caminó por el desierto 40 años Israel bajo la dirección de Moisés. En aquel tiempo se escribieron estos 5 libros de Moisés: el Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Lo escribió Salmo 91. También escribió el Salmo 90, Moisés, claro. El libro de Job, que es el más viejo. El primer libro que se escribió fue Job en los años. Y también el Salmo 91 lo escribió Moisés. 1385 antes de Cristo.
se escribió el libro considerado histórico llamado Josué. Ese libro histórico se escribió. No lo escribió Josué solo, ese libro llamado Josué. Gran parte de este libro lo escribió otras personas, porque Josué, hijo de Nun, había muerto. Y vinieron muchos autores que se añadieron a las escrituras en hebreo. Los escribas hacían copia para las leyes de Israel, para los sacerdotes, los rabinos, para pasárselo al pueblo en general. Así es. Escúchame. Dígale a él que me deje hablar. Pasaron 800 años de la muerte de Moisés y el pueblo Israel vivía el momento de la escena más dura, terrible. O acuérdese de la deportación a Babilonia. Fue terrible. Si nosotros vamos al tiempo, nos encontramos en el tiempo del profeta Jeremías, profeta llorón. Eso está en el 586 antes de Jesús. Por Tito. Acuérdense que el templo de Salomón fue destruido hasta los cimientos. Tenía oro, de todo. Los destruyeron los enemigos. Los utensilios sagrados en oro fueron llevados a Babilonia. Y le metieron fuego al templo de los salmos que hoy leemos. Fueron israelitas cautivos. A mí me gustan mucho los salmos. Fueron escritos, ya dije, de israelitas. A mí me gusta el 23 en Babilonia. También el libro de Ezequiel y Daniel. Durante 70 años, Israel permaneció en cautiverio. Le hace la historia. ¿Por qué llegaron hasta ahí? Su rebelión contra Dios. 70 años habían hecho un pacto con Dios. Y entonces no se le permitió tener su templo y adorar a Dios. Ni se le permitió la ley de Dios. Y los muchos lo olvidaron a través del tiempo. Estaban esclavos. Pero aquí entra en escena para restaurar la ley un personaje muy importante. Entra ahora. Que fue Esdras. Así es. El segundo Moisés, dijimos, Esdras, que retornó al pueblo a las santas escrituras, así como Moisés los sacó de Egipto a ellos. Y lo llevó Moisés al monte Sinaí, para allí en el monte Sinaí, Moisés darle la ley al pueblo. Esdras lo sacó de Babilonia. Acuérdese que el pueblo de Israel había olvidado la ley de Dios. Esdras lo llevó por el sendero hacia la ley de Dios, la ley de Moisés, los 5 libros. Era un escriba, Esdras, muy instruido, inteligente, consagrado. Todos sus libros eran altamente entrenados en la palabra de Dios. Esdras, como un abogado en la palabra de Dios. Amén. Su oficio era escribir al pueblo, conservar, guardarla y obviamente enseñarla y administrarla bien, en un sentido sabio, interpretarla y dársela al pueblo. La misión, así es, de Esdras, que eran los escribas, no se olvidara de celosos abogados, escribas, y ellos contaban las palabras y las letras, las contaban, cada palabra, y acechaban cualquier mínimo de error. Antes de escribir una palabra, la leían en voz alta y limpiaban bien la pluma de escribir. Pero antes de escribir, Adonai, por ejemplo, ellos van a pronunciar la palabra Adonai,
Ellos lo pronunciaban en voz muy alta. Dios siguió hablando a través de los profetas. Copiaban en pergamino. Así es. Tenían sus escribanos, esos profetas, dictaban la palabra que recibían de lo alto, y así llegamos al último profeta, al último testamento, por decir, Nimo, Malaquías. Malaquías, ya por el año 450, a partir de ese momento, comienza el silencio de Dios. Muchos años, 400, es mucho, 500 años casi mente. Dios no levanta profetas. Durante ese tiempo, no se escucha la voz de Dios, es mucho. Ni levanta profetas, cumpliendo la palabra de Amós, un profeta, que Dios enviaría a la tierra hambre, pero hambre de escuchar la palabra de Dios. Que Dios enviaría sed a la tierra, y no de agua, sino de oír la palabra de Dios. 8:11 en Amós 8:11, léalo. Amós 8:11, léalo. Sucedieron acontecimientos que no había profetas durante esos 500 años, como él le dijo, que daría lugar a la compilación de las escrituras. Lo dijimos, ahí en esos años, en el silencio de Dios, compilaron las santas escrituras antes de Cristo. Ya lo dijimos. Ahí empieza la formación de la Biblia de Alejandría. Siglo III, antes de Jesús. Hago una pausa. Trata de ayudarnos, querido hermano, a compartir este tema. Lo estamos haciendo la Biblia de Alejandría, para que se te grabe bien este tema. Sí, comparte, ayúdanos. Ayúdanos a compartir que Jesús viene, querido hermano, amigo. ¿Cuándo va a compartir? Para que la palabra se extienda. La biblioteca de Alejandría continúa. La biblioteca de Alejandría, repito, era un centro muy importante. Demetrio, la biblioteca de Alejandría. Bien. Sí. Ptolomeo prestigiosa o Soster. Demetrio de Falero. Todos escritos. Ptolomeo I de todo el mundo. 700,000 volúmenes. Albergó Pergamino. Se compilaron. Concluyendo con Ptolomeo, 700,000. Y se invitó al pueblo Israel a que esos libros, concluyendo con Ptolomeo, se añadido a la biblioteca de Alejandría, obviamente traducido al griego, porque el griego era que dominaba para ese entonces, más dominantes, el griego. El pueblo de Israel entonces designó 72 escribas eruditos, 72, para que tradujeran la Biblia. La Biblia estaba en hebreo, dijimos, al griego, para ponerla en esa biblioteca de Alejandría, que era enorme. Era una orden. Ptolomeo I dio esa orden. Soster. Así nació la primera Biblia, llamada la orden de Ptolomeo I. La Septuaginta. Cuando usted le pregunten, ¿qué es la Septuaginta? Usted responde, esa es la traducción del hebreo al griego. ¿Qué es la Septuaginta? Así es, que la que usó Jesús y todos ellos. Sí. ¿Cómo está? Aquí yo estoy pasando vergüenza, hermano. Claro, no me deja hablar. La Septuaginta cultivó la fe hebrea a las comunidades de la diáspora. Las diásporas hablaban el griego, acuérdese, orden de Ptolomeo II. Muchos eruditos dicen que pasaron casi 200 años. Es mucho tiempo. Para la traducción del hebreo
al griego. No fue fácil. Acuérdese que no habían esos adelantos de tecnologías, de imprentas. Escúchame, clon, tengo que seguir hablando, clon, porque que la gente quiere escucharme. Se tradujo la Torá, los 5 primeros libros y posteriormente los otros libros se tradujeron al griego. Repito, la Septuaginta era la traducción que se usaba en tiempo de Jesús y en la formación de la iglesia primitiva. Ellas sirvieron a los apóstoles, la Septuaginta, para estudiar las escrituras. Ya dijimos. Y dar a conocer que el idioma griego era el predominante. Ya dije que en ese tiempo que Dios duró mucho sin hablar, era traduciéndose la Biblia. Dios rompe el silencio. Ese silencio se rompe cuando Dios le habla a Zacarías. Claro. Ahora él que ¿quién era Zacarías? ¿O el papá de Juan Bautista? Claro. Dios le reveló a Zacarías que Juan le iba a abrir el camino. Y ahí comienza otra historia, que Juan le abrió el camino a Jesús. En otro tema le hablaremos del Nuevo Testamento. ¿Qué le parece? Vamos a hacerlo con una oración ya que vamos a concluir. Sí, le pedimos al clon que ore, que haga algo. Sí. Vamos a orar. Comparte. Dios le bendiga a todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. Esta oración para que Dios te bendiga. Padre Dios que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, bendito sea tu nombre. Compartir este video y que se lo aprendan en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos en un próximo video y gracias por tu tiempo prestado. Mi nombre es Dionis y él es Bocio. Gracias.